Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos en este conversatorio acerca de microbiota y cáncer. Bienvenidos todos a este conversatorio que vamos a tener con el doctor Ítalo Gabriele acerca de microbiota y cáncer. Sí, sí te escucho, ahora sí te veo. ¿Ahora me estás viendo? Te veo tu imagen congelada, te escucho bien. No sé qué dice la audiencia también. Saludos a toda la audiencia. A ver, ¿se ve mi imagen? Bueno, yo te veo bastante bien. Si todos me escuchan, Yo veo tu imagen, pero congelada, pero te escucho bien. bueno, vamos a esperar a que se arreglen las conexiones. Mientras tanto, ahorita vamos conversando por qué se escogió este tema que pues es tan novedoso, pues que tienes muchas aristas y quise conversarlo contigo. Para quien no lo conoce, bueno, Ítalo es médico egresado de la Universidad Central de Venezuela. Fuimos compañeros de promoción, vimos bastantes materias por los apellidos, Fuentes, Gabriele, y después él emigró a los Estados Unidos y después hizo algo que se llama nutrición holística. Entonces, nosotros, para que entremos en contexto y para que los que no conozcan este término, yo quisiera que tú conversaras un poquito con todos los amigos que se están conectando acerca de qué es la nutrición holística y bueno, y en qué consiste tu trabajo, Ítalo. Bueno, primeramente gracias por la invitación y saludos a toda tu audiencia. Básicamente en nutrición holística, a lo que me dedico es un enfoque integrativo, es ver la vida desde un punto de vista integral. Nutrición no es solamente, se refiere a los alimentos físicos, sino también a todo lo que nos enriquece y los hace crecer desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista mental o espiritual, pero es tomar la vida de las personas como un todo y todo está relacionado, todo está conectado y ver cómo pues, en el día a día podemos mejorar nuestros hábitos y podemos mejorar nuestro estilo de vida, que al final es lo que determina si tenemos una buena calidad de vida o si por lo contrario tenemos enfermedad. Ahora sí te vemos bien. Ah, ¿más viste? Entonces, definitivamente es una especialidad pues que se aboca a buscar herramientas para tener una vida más saludable, por lo que estoy entendiendo, de una manera integral. Sí, es ver la persona como un todo, no aislada, sino en un contexto, sobre todo donde se trata de satisfacerse las necesidades básicas de la persona, que a nivel de la nutrición integrativa, que es una especialidad, un movimiento que fue fundado en los años 90 por el licenciado Joshua Rosenthal en Nueva York, se toman en cuenta los alimentos primarios, que son básicamente cuatro, que son las relaciones, que tienen que ver con la calidad de las relaciones humanas. Tenemos relaciones humanas que son sanas o son tóxicas. Eh, la parte de la ocupación, nos estamos ocupando, estamos haciendo un oficio que nos gusta o por el contrario que nos disgusta.
Y también la parte del ejercicio, la actividad física. Estamos realizando alguna actividad física o no la hacemos, somos sedentarios, estamos todo el tiempo pegados al computador o a la televisión, o por el contrario nos cuidamos, caminamos, bailamos, practicamos algún tipo de deporte, vamos a la montaña, eh, caminamos con nuestros hijos en algún parque, a eso se refiere. Y la parte espiritual que tiene que ver con el sentido de la vida, si estamos conectados con algo más profundo, llámese que hagamos meditación, que hagamos yoga, si oramos, si hacemos tai chi, o cualquier otra práctica que nos ayude a conectarnos, bien sea la filosofía o la religión, que nos ayude a conectarnos con nosotros mismos y con algo superior, llamémoslo Dios, Jehová, Yahvé, Alá. Pues me encanta porque yo creo que eso va a incidir muchísimo en todo lo que significa salud. Y pues ahorita nosotros estamos viendo cada día con mayor frecuencia porque las personas viven más enfermedades crónicas. Entonces, el buscar el bienestar desde todo punto de vista, tanto físico, mental, espiritual, pues por supuesto que eso se va a traducir en que nosotros podamos realmente estar sanos, pero sanos de dentro hacia afuera. Entonces, bueno, vamos a hablar del tema del conversatorio que es sobre microbiota y cáncer. Nosotros hicimos varios videos introductorios, pues para que más o menos la gente tuviera una idea de lo que íbamos a conversar. Entonces, te cedo la palabra para que las personas que están conectadas sepan de qué se trata y qué es la microbiota. Sí, un poco para que nos entiendan, voy a hacer la analogía con la vida, con la propia vida, pues como dice la Biblia, así como es arriba, es abajo, ¿no? Entonces, así como existe una población de personas en el mundo, tenemos en el mundo también continentes y tenemos en los continentes, tenemos países, en los países tenemos estados, en los estados tenemos ciudades, en las ciudades tenemos municipios y así va dividiéndose. Bueno, igualmente en nuestro cuerpo tenemos tanto fuera como dentro una comunidad, una población de microorganismos que se llaman así porque son invisibles a los humanos, solamente los podemos ver a través de un microscopio. Y esos microorganismos, así como las personas, tenemos una comunidad donde hay diversos tipos de habitantes. Bueno, también tenemos en esa microbiota, que es la micro, es de pequeño, microscópico, y biota es de vida, pequeños bichitos, pequeños animalitos que se ha determinado que somos más esos microorganismos que seres humanos. Y esos microorganismos, hay muchos que son bacterias, otros que son hongos, otros que son virus, otros que son lo que se llaman arqueas y otros también que se llaman los protozoarios. A veces los incluyen o no los incluyen. Pero para que me entienda, es una comunidad de personas, como que digamos una multiculturalidad. Digamos el país de Canadá, pues tenemos latinos, tenemos personas caucásicas, personas árabes, personas europeas. Entonces, mientras más diversa sea como esa comunidad, mayor balance tenemos, y del balance y de la interacción beneficiosa, es decir, si tenemos en esa comunidad profesionales, obreros, tenemos personas, profesores, maestros, pues necesitamos de todos los oficios y de todas las profesiones y no solamente de un solo tipo, porque si no nos vamos a quedar sin ese balance. Entonces, la microbiota se refiere a los microorganismos que están contenidos en un ambiente específico. Si hablamos de la piel, pues existe una microbiota de la piel. Si hablamos a nivel de la boca, una microbioma de la boca. Y dentro de la piel, pues también tenemos distintas partes de la piel, pues no es lo mismo a nivel de la nariz que a nivel de las axilas o a nivel de los pies.
Entonces, es el todo que se va pues profundizando en partes y cada vez en partes más chiquitas, en partes más chiquitas. Em, y hay que distinguir también, María Belén, que no lo conversamos, la palabra microbioma. Existe microbiota y microbioma. Microbioma se refiere a todos estos microorganismos y sus genes. Los genes tienen que ver con pedacitos de información genética que van a permitir determinar ciertas características como el color de los ojos, el color del cabello, el color de la piel. Entonces, se sabe que tenemos ya eh, 10 veces más bacterias en nuestros intestinos que células humanas. Así que somos más bacterias que humanos y que tenemos 100 veces más genes o información genética de bacterias que humanos. En esa microbiota, pues fundamentalmente tenemos más bacterias que los otros componentes y dentro de esas bacterias hay unos 5 tipos donde predominan, la palabra no es importante que se la aprendan, pero sí que tengan, que la hayan escuchado, los bacteroidetes y los firmicutes. Pero yo te voy a dejar también la palabra para que tú hables un poco de la microbiota. Pues para resumir un poco lo que nos estaba comentando Ítalo, nosotros tenemos diferentes ambientes, como unas grandes comunidades entre las bacterias y el ser humano, pues que viven en un equilibrio, viven todos felices, no se hacen daño unos que otros, de hecho se ayudan, eso se llama simbiosis, y que no solamente está pues localizado en el aparato digestivo o en el tracto gastrointestinal, sino que también pueden estar en otros sitios del cuerpo, como la piel, en la boca también tenemos microbiota, en lo que es todo la parte vaginal, está conformado por todos esos microorganismos que tienen funciones específicas de los cuales vamos a conversar a continuación. En cuanto al microbioma, pues así como lo dijo Ítalo, no solamente es importante que son los genes de todos esos microorganismos, sí, es esa información genética que se comparte con las células que están en el aparato digestivo y que eso le va a conferir pues muchísimas funciones, tanto nutricionales, metabólicas, inclusive pueden influenciar en la salud mental. Entonces cuéntanos, Ítalo, sobre las funciones de la microbiota intestinal específicamente. Sí, como bien dices, estos microorganismos, ellos son muy importantes para múltiples funciones de nuestra salud, tienen una influencia muy profunda. Y dentro de esas funciones, podríamos resumirla en 5 grandes funciones. Uno, que ayuda a todo lo que comemos, lo digerimos gracias a esas bacterias, a esa comunidad de esas bacterias. Y cada una de esas bacterias tiene un tipo de alimento específico. Además, dependiendo también del balance de esas bacterias, puede que tengamos sobrepeso o no. Esas bacterias van a determinar también la digestión, nos van a ayudar en la digestión y van a ayudar a que se pueda, es como cuando uno tiene una piedra y no la puede partir por lo mismo y necesita como trabajadores, obreros que puedan picar esa piedra en distintos pedacitos, ¿verdad? Para poder realizar un trabajo. Y entonces, bueno, dentro de la digestión, ellos van a influenciar en el valor nutricional de esos alimentos. Hay ciertos alimentos que no pueden ser digeridos, como la fibra, que cumple una función muy específica, y esas bacterias nos van a permitir que a partir de esa fibra, los azúcares de las plantas, los polisacáridos, se puedan convertir, por ejemplo, en sustancias que se llaman metabolitos, que son muy importantes para la función cerebral. Dentro de la función digestiva también está la de sintetizar, producir vitaminas como las vitaminas del complejo B, que también son importantes para nuestro sistema nervioso central, pero también la vitamina K, que es muy importante para la coagulación, y también van a permitir inclusive
entrenar a nuestro sistema de defensa. Ahorita que estamos en plena pandemia, es muy importante tener una microbiota, unos microorganismos, un balance de buenas bacterias en nuestro organismo para tener nuestras defensas. La microbiota a nivel de las defensas es como los maestros o como en la familia, la mamá o el papá que le enseña a sus hijos quiénes son las personas que son de la familia y quiénes son las personas extrañas. Eso es muy importante porque Algo, algo que es importante comentar, pues que la microbiota es totalmente diferente de un individuo a otro. Y pues se forma desde que el niño nace, inclusive puede influenciar varios factores como hasta cómo naciste, si fue parto vaginal, si fue por cesárea, en el sentido de si la persona recibió o no lactancia materna. Entonces se va formando esa comunidad y como tú bien dijiste, pues es la primera aproximación del sistema inmunológico pues a toda esta serie de agentes externos. Y es lo que va a formar un ambiente de regulación entre ambos, de tolerancia, para que después nos puedan defender de pues microorganismos de que el sistema inmunológico no lo reconozca. sí, así es. El intestino es nuestra primera barrera, es una alcabala, es muy importante porque es selectivo y aparte lo que dijimos de que ayuda a digerir los alimentos y que también ayuda a entrenar el sistema inmunológico y lo que tú dijiste es de a tolerar, decir, esta bacteria es amiga o este es amigo, pero este no lo conozco y este es extraño. Entonces, cuando es extraño, llamas a la policía, llamas a los soldados, ¿verdad? Llamas a los batallones pero también, como tú muy bien dijiste, también influencian en nuestro estado de ánimo, porque se producen sustancias que hay un nervio como una especie de carretera que va desde el intestino hasta el cerebro, que se llama el nervio vago. Aparte también el intestino se llama el segundo cerebro porque tiene su propio sistema nervioso y se van a producir sustancias. De hecho, se produce una sustancia que es vital para tener un buen estado de ánimo y una buena digestión que se llama la serotonina. La serotonina, el 90-95% de la serotonina se produce en nuestro intestino y apenas un 5% se produce en el cerebro. Cuando esa serotonina llega a la sangre y luego llega al cerebro, va a producir un estado de bienestar, de felicidad, de satisfacción. Y muchas personas que tienen cuadros depresivos, pues básicamente tienen bajos niveles de serotonina y probablemente es también porque en su alimentación tienen alimentos que son bajos en triptófano. El triptófano es un bloque que es importante para la formación de la serotonina y es tan importante que después la serotonina nos va a permitir formar la hormona del sueño, que es la melatonina, que tiene un efecto vital porque el dormir es vital no solamente para descansar, sino para reparar. Entonces nuestro sueño tiene que ser reparador. Entonces hasta ahora hemos visto tres funciones que son las digestivas, la inmunológica y la parte del estado de ánimo, pero también que ayuda a regular nuestros pensamientos y también la otra de las funciones es que ayuda a tener una piel sana, a mantener la integridad de nuestra piel, de nuestros tejidos. Igualmente, como tú dijiste, protegernos de patógenos. Pero te dejo para que tú complementes. Pues en resumen, fíjense que todo lo que ha conversado Ítalo, pues nos lleva a pensar, y así se le llama, que la microbiota intestinal es como un segundo cerebro. ¿Por qué? Porque en todo el aparato digestivo, ¿ok? Todo lo que es estómago, intestino delgado, intestino grueso, pues existe una conexión directa con el sistema nervioso central, con el sistema nervioso autónomo, inclusive el propio intestino tiene pues unas terminaciones nerviosas propias. Entonces, realmente la relación que tiene con la parte neurológica y psicológica de las personas es muy importante. Y de hecho,
la eubiosis, que así se denomina, que nuestra microbiota intestinal sea sana, pues es lo que va a definir todos esos estados de saludables o como comentó Ítalo, pues lo que nos va a traducir en una salud integral. No sé si quieres comentar otra cosa, Ítalo. Sí, tú mencionaste también, sobre todo es importante que sepan que la microbiota de cada quien es como la huella digital, es distinta y que en cada momento va también modificándose, porque como dijimos en la parte holística, nuestro nivel de estrés, lo que hace que se produzcan hormonas como el cortisol, también hacen cambiar esa población de bacterias. Es como que, digamos, en el mundo, cuando hay ciertos eventos, como por ejemplo a nivel del mundo vemos lo que está pasando en Afganistán y eso ha hecho entonces que se vaya una población de Afganistán y lo mismo pasa en nuestro intestino. Cuando ocurre el caos se van ciertas bacterias, por ejemplo cuando usamos antibióticos de manera indiscriminada o como tú comentabas, María Belén, que las personas que se automedican, ¿verdad? Que dicen, no, voy a la farmacia y me dan un antibiótico. Entonces cuando estoy tomando antibióticos de manera no justificada, sin criterio, estoy eliminando bacterias buenas y estoy creando un caos en mi organismo, donde hay un desbalance y bueno, si se van las bacterias buenas, quedan las bacterias malas y ellas toman el control. Y entonces ocurren estragos en nuestro organismo, donde hay entonces la relación con el cáncer, se propicia la relación de células defectuosas con daño en su ADN. Pero también es importante en la formación de la microbiota, de esas bacterias buenas, están ligadas desde el embarazo de la mamá, cómo es la alimentación de la mamá, y cuando la mamá va a dar a luz, si la mamá va a dar a luz por parto o por cesárea. Cuando la mamá va a dar a luz por parto, cuando el bebé nace por el canal vaginal, en ese canal hay bacterias de la microbiota vaginal, bacterias buenas, que cuando el bebé nace por allí, pues y entran por su nariz y por su boca, van a formar las primeras bacterias, van a colonizar su nariz y su boca y van a formar las primeras bacterias que cuando se digieren por su esófago, estómago, hasta el intestino, van a hacer su primera bacterias que van a ayudar a ese bebé que pueda digerir mejor la leche materna de la mamá, que aparte de la leche materna de la mamá, constituye lo que se llama un prebiótico o un alimento para esas bacterias buenas. Entonces, no va a ser lo mismo si uno nace por parto, donde se va a colonizar, va a llenarse de las bacterias buenas de mamá, o si el bebé recibe leche materna, a que reciba fórmula. Cuando el bebé nace por cesárea, no tiene las bacterias buenas de la mamá y ese aparato digestivo está más sensible, tiene menos bacterias buenas y puede colonizarse y llenarse de bacterias que no son las mejores y ese bebé entonces tener cólicos apenas nace. De hecho, hay goticas contra los cólicos que son hechas a base de bacterias buenas llamadas lactobacillus, el lactobacillus reuteri. Entonces, Sí, existen muchas y también variables. es bueno en ese orden de ideas, entonces cuando el bebé nace por cesárea, pues las bacterias que colonizan cuando el bebé nace por cesárea son las bacterias o la microbiota de la piel de la madre. Correcto, correcto. Es muy importante, por eso vamos a tener distintas variables. Si la mamá le da fórmula al bebé, va a ser una diferencia totalmente distinta si le da la leche materna, porque la leche materna tiene toda una serie de sustancias que se llaman prebióticas, antibióticas, donde promueve el crecimiento de buenas bacterias y la maduración del intestino. Por ejemplo, los bebés que nacen antes de tiempo, que son los bebés prematuros, tienen básicamente un aparato digestivo mucho más sensible a infecciones que los bebés que nacen a tiempo, que nacen a término. Esos bebés pretérminos tienen, o prematuros, tienen una incidencia mucho mayor de enfermedades, de infecciones que se llaman enterocolitis necrotizante, que pueden ser potencialmente fatales en el bebé. Y también es importante mencionar, pues, que nosotros alcanzamos como una microbiota definitiva, por así decirlo de alguna manera, entre el segundo y el tercer año de la vida, y que también va a influenciar
si nosotros vivimos en medios urbanos o rurales, porque vamos a estar expuestos a distintas bacterias dependiendo de, pues, de nuestro medio de vida, de cómo nos alimentamos, del tipo de alimentación que le dé la madre al niño durante esos primeros 3 años de vida. Pero la idea es que la microbiota sea lo más biodiversa o que haya pues la mayor cantidad de bacterias buenas posibles para que se puedan efectuar todas esas funciones que mencionó Ítalo y que se van a traducir en salud y bienestar. Sí, ese concepto que tú estás hablando de la diversidad de bacterias es muy importante. Saludos aquí para todos nuestros colegas y compañeros de promoción, la doctora Mariana Moza y Gabriela Caso, que están por allí presentes, el doctor Juan José Rosales. Saludos para todos los que se están incorporando. Gracias por conectarse. Como tú decías, María Belén, la diversidad de bacterias es muy importante porque cada bacteria cumple una función, aunque también los hongos, aunque están en pequeña cantidad, tenemos pequeñas cantidades de cándida que también cumple su función. También tenemos que decir que en esa microbiota, así como con las personas, existen distintos tipos de personas y bacterias. Las personas que son beneficiosas, que trabajan por un bien colectivo, que serían las bacterias benéficas, las bacterias probióticas, que además cumplen diversas funciones, como también la velocidad que se da en las reacciones bioquímicas en nuestro organismo, reacciones inmunológicas, pero también hay allí, como tenemos en la población, tenemos niños que viven en armonía, pues tenemos lo que llaman bacterias comensales, pero también tenemos las bacterias que como también en toda sociedad hay personas pues que son ladrones, que roban, y ahí tenemos entonces las bacterias patógenas. Entonces, por eso necesitamos una diversidad donde tengamos eh, las bacterias buenas, entre ellos, pues, los agentes del orden, ¿verdad? Que mantengan el orden, la seguridad, los policías, las fuerzas armadas, para que mantengan el orden, porque cuando tomamos un antibiótico, por ejemplo, si tenemos algún evento de estrés o una mala alimentación, comemos muchos alimentos procesados y eso lo hacemos día a día, estamos alimentando a las bacterias malas. De hecho, se dice que hay estudios de psiquiatría que vinculan la microbiota de los delincuentes con su comportamiento agresivo. Estos delincuentes comen mucha comida rápida y se sabe que en su microbiota pues predominan bacterias que no son las benéficas. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a entrar de lo que deberíamos y cuando ese equilibrio se rompe y entonces pues empieza un proceso pues que no es fisiológico sino patológico por diferentes factores. Por ejemplo, si no llevas una dieta saludable, si fumas, lo que habías comentado antes del consumo indiscriminado de antibióticos. O sea, ¿qué pasa con esa microbiota intestinal entonces? Sí, de hecho los hábitos, como tú dijiste, pues son determinantes en la mayor parte de las enfermedades. La mayor parte, por lo menos en los Estados Unidos y a nivel mundial, las cinco principales enfermedades cardiovasculares, que tienen que ver con el corazón, pues enfermedades como el cáncer que estamos tocando hoy, eh, enfermedades que también tenemos como el sobrepeso, pues enfermedades de autoagresión, que son enfermedades inmunes tienen que ver con malos hábitos. El hecho de no dormir, por ejemplo, que gran parte de la población mundial no duerme, hasta un 60%, se ha determinado en los Estados Unidos, pues al no producirse la melatonina, no se produce entonces una reparación. Y en ese sentido, nuestro cerebro lo llaman el segundo intestino, porque ayuda a digerir todos los eventos que han ocurrido en el día a día y también a desechar sustancias tóxicas que se han acumulado durante el día. Si no dormimos bien, entonces va a haber una acumulación de esas sustancias tóxicas. Con respecto a los antibióticos, se dice que un curso de más de 20 antibióticos en toda mujer pues aumenta muchísimo más la incidencia de cáncer colorectal. Y es que los antibióticos van a matar tanto las bacterias buenas como las bacterias malas. Entonces van a hacer un barrido, así como también, que tú lo sabes mejor que yo, la quimioterapia, pues algunas
son más, más generales y otras serán más selectivas. Van a barrer con la mayor parte también de esos microorganismos, entonces vamos a quedarnos indefensos y hay una parte de la población que también son los que llaman los oportunistas, como por ejemplo gente que ve que no hay agentes del orden y entonces van a los supermercados y empiezan a saquear y asimismo también en nuestro organismo, cuando nos quedamos sin los agentes del orden, empiezan esos gérmenes oportunistas, generalmente los hongos como la cándida, que cuando hay cáncer, cuando hay una baja en las defensas, cuando hay una inmunosupresión, empiezan entonces a crecer de manera acelerada y entonces empieza a haber un caos en nuestro organismo. Así es, entonces pues podemos concluir, o sea, que todos esos factores contribuyen a que no haya una microbiota intestinal ideal y pues en términos médicos eso se llama disbiosis o un intestino inflamado. Este proceso inflamatorio crónico que ocurre en el tracto gastrointestinal pues es un factor de riesgo en lo que es la aparición del cáncer, pero ¿qué es exactamente qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad genética a través de la cual pues nuestros genes empiezan a tener mutaciones y esas mutaciones se derivan en que la célula empieza a reproducirse de una manera desordenada, o sea, sin control. Es como pues que de repente usted tenía una conducta. Usted fue formado para comportarse de una manera y pues de repente empieza a cambiar su comportamiento y a tener conductas erráticas para que más o menos puedan entender de qué se trata. Pero no solamente son estas mutaciones que originan el cáncer, sino que esta enfermedad está relacionada no con causalidad, sino con factores de riesgo. Factores de riesgo quiere decir pues que yo tengo una mayor probabilidad o un chance de tener algo. No quiere decir necesariamente que si tengo presente ese factor voy a desarrollar la enfermedad. En el contexto de la microbiota intestinal, pues se ha desarrollado muchísima literatura de investigación acerca de ella misma como factor de riesgo, pero también es un factor de riesgo todo lo que se deriva del intestino inflamado, como es la obesidad o el tabaquismo, que también produce una inflamación de la microbiota, tanto de las vías respiratorias como del tracto gastrointestinal, y todos estos factores de riesgo en conjunto, pues es donde se puede desarrollar crónica o como por ejemplo en la disbiosis de la microbiota vaginal con el virus del VPH y el cáncer del cuello uterino. No sé si quieres comentar algo sobre esto, Ítalo. Sí, como tú muy bien dices y como dijimos en los videos promocionales, bienvenida, por cierto, la doctora Dafne Velarde, nuestra compañera de promoción, y la doctora Johaina Haddad, que están presentes, y bienvenidos todos. Sí, como tú muy bien dijiste y como dijimos en los videos promocionales, pues se ha determinado que un 20% de los casos de cáncer están relacionados con infecciones por ciertos microorganismos que causan un mayor desbalance. Hablaste del Helicobacter pylori, que se sabe por la Organización Mundial de la Salud, que se ha determinado que participa en la génesis del cáncer gástrico. Hablaste del cáncer de cuello uterino, donde también está implicada la clamidia trachomatis, eh, pero también otros, por ejemplo, si vemos la Escherichia coli, puede estar en el cáncer colorectal. Y hablaste de un término muy importante que es la inflamación crónica. La inflamación normalmente es
un proceso que ocurre de manera transitoria para producir reparación en nuestro organismo. Si tuvimos un corte en una herida, ocurre un proceso inflamatorio tratando de que podamos cerrar esa herida y cicatrizarla, ¿verdad? Y entonces existe siempre un balance, el término de balance. Cuando ese proceso de reparación pierde el control, se pierde el control y es excesivo o es deficiente, vienen entonces los problemas. Y los microorganismos pueden causar en nuestro cuerpo que haya exceso o déficit en la inflamación, el proceso de inflamación. Pero cuando esa inflamación ocurre en el tiempo, bien sea de bajo grado o persistente, empiezan a ocurrir entonces cambios en los tipos de células y empiezan a ocurrir cambios también en la información genética de las células. Normalmente, y tú lo sabes mejor que yo, María Belén, normalmente producimos células cancerígenas todos los días, células que tienen defectos en su ADN, pero también tenemos células que son viejas por su tiempo de vida y en nuestro organismo pues ocurre una reparación y nuestro sistema de defensa normalmente se encarga de eliminar esas células defectuosas, cancerígenas, o esas células ya seniles, esas células que ya Claro, son viejas. y una microbiota intestinal sana, pues ayuda a ese proceso de protegernos de esas células que se producen pues de manera habitual defectuosas para que el sistema inmunológico pueda destruirlas, reconocerlas y destruirlas. Pero cuando perdemos esa microbiota sana y se genera pues ese proceso inflamatorio crónico en el intestino, es que entonces el sistema inmunológico pudiera perder la capacidad de reconocer esas células defectuosas y puede promover la aparición pues o el crecimiento de esas células para generar finalmente un tumor. Ahora, yo quiero conversar un poquito más en profundidad acerca de uno de los factores de riesgo pues más comunes a todos los tipos de cáncer, que es la obesidad. Entonces, Ítalo, quería que me comentaras acerca de, o sea, desde el punto de vista de qué ocurre con la microbiota de las personas con sobrepeso o las personas que tienen obesidad. Sí, como dijimos también en los videos promocionales y como hemos conversado, pues el peso también está determinado por el balance de por qué grupos de bacterias tenemos en nuestro intestino. Hablamos de dos grupos principales como los bacteroidetes y los firmicutes. Se ha determinado que también la microbiota determina qué tan rápido es nuestro metabolismo, la velocidad de nuestras reacciones bioquímicas y también qué tanto almacenamos de nutrientes y cuánto no. Cuando predominan los firmicutes, tendemos a almacenar más grasa y tendemos entonces a tener más grasa visceral. Esa grasa visceral que tenemos en esa barriguita, ¿verdad? En esa barriga a nivel del abdomen, se comporta como un órgano independiente y produce también hormonas y produce también un efecto hormonal donde la grasa hace que la insulina, que es la llave que mete el azúcar dentro de nuestras células, no funcione bien y entonces tenemos que hacer más esfuerzo, producimos más insulina para que esa insulina actúe de manera normal, que es lo que llama el síndrome de resistencia a la insulina. La insulina es una hormona que está ligada con el crecimiento, es anabolizante y hace crecer tejidos y también hace crecer células cancerígenas. Se sabe también entonces que cuando predominan los firmicutes, cuando tenemos dos tipos de ratones en un laboratorio, un ratón obeso y un ratón delgado, cuando se ha hecho trasplante de la materia fecal del ratón delgado al obeso, el ratón obeso se pone delgado. Y cuando se hace lo mismo, cuando de este ratón obeso se agarra la materia fecal, la microbiota, los microbios que tiene allí se trasplantan a nivel del intestino del ratón delgado, este se vuelve obeso. Entonces, la microbiota, el balance de las bacterias que hay en nuestro intestino cumple un papel fundamental porque está justamente en un cruce de caminos entre el sistema nervioso central,
entre el sistema de defensa, entre el sistema endocrinológico y el sistema digestivo. Mucho de lo que abarca la psiconeuroinmunoendocrinología, que es una palabra muy rebuscada. Pero la obesidad, entonces, está ligada con la aparición de numerosos cánceres que van desde la boca hasta el recto, pues para hacerlo corto y ustedes me entiendan. Y algo también que pasa en los obesos, tengo entendido, entonces para que amplíes un poquito eso, es lo que nosotros llamamos, o sea, aparte de ese proceso inflamatorio crónico, existe lo que se llama un término que es el intestino permeable. Cuéntanos de qué se trata esa entidad. Sí, ese término es muy importante, María Belén, sobre todo para nuestros colegas médicos que están aquí presentes, pero también para todos en general, porque el estilo de vida, ya desde la época de Hipócrates, ya que era el padre de la medicina, se sabía que la salud reside en el intestino. Sabemos que entre un 70-80% de nuestro sistema de defensa está en nuestro intestino, que entre un 90-95% de sustancias que determinan nuestro ánimo, como la serotonina, se produce en el intestino. Entonces el intestino es como esa muralla, esa barrera de ese castillo que es nuestra salud. Eh, y se sabe que las alteraciones en el intestino van a determinar problemas a nivel general. El intestino permeable es como si usted tuviera esa alcabala y esa alcabala entonces usted se va abriendo y al principio van entrando personas o agresores pequeños, pero a medida que se va abriendo más, va entrando cualquier cantidad de toxinas, de patógenos. Normalmente la barrera intestinal, los enterocitos, cumplen la función de decir, bueno, este es amigo y este pasa. Este no es amigo, pero este no pasa. Este lo desecho y lo mantengo a raya. Pero cuando con el estilo de vida, sobre todo con el estrés, con el no dormir, el hecho de no hacer deporte, de no movernos, la composición de las bacterias son las malas y esas bacterias malas dicen, no, ¿cómo no? Tú puedes entrar, entra al cuerpo. Y entonces entran al cuerpo sustancias que después nuestro sistema de defensa dice, oye, pero ¿y por qué entró este delincuente aquí? Este no pertenece aquí, voy a atacarlo, ¿verdad? Entonces se producen anticuerpos, se producen defensas y entonces cuando tenemos una partícula extraña, se produce anticuerpo y se produce lo que se llama el complejo antígeno-anticuerpo. Antígeno es una partícula extraña al organismo y anticuerpo una defensa neutralizante contra ese antígeno. Bueno, muchas veces sustancias o secuencias de aminoácidos que se parecen a esos antígenos, por ejemplo, en la tiroides, muchas veces se produce un ataque de la tiroides por nuestro propio sistema de defensa porque tiene aminoácidos que se parecen al gluten. Si usted come gluten, por ejemplo, el doctor Alessio Fasano, que se formó en la Universidad de Nápoles en Italia, pero después en Maryland, con un equipo de investigadores en Estados Unidos, en Baltimore y luego en Harvard, determinó que hay una sustancia que se llama sonulina. La sonulina es la que permite que esa unión intestinal fuerte se abra y precisamente él determinó que cuando comemos gluten, aunque no tengamos lo que se llama la enfermedad celíaca, el gluten produce una inflamación a nivel intestinal de todo el mundo, a mediano, corto, mediano o largo plazo. Se produce la sonulina y la sonulina permite que entre sustancias tóxicas, entre ellas el gluten parcialmente digerido, que entre entonces a nuestro cerebro, a receptores que producen adicción. Entonces yo no puedo dejar de comer pan y estoy como un drogadicto. No puedo, el azúcar también tiene el mismo efecto y el azúcar produce adicción 8 veces más que la cocaína, que se ha visto en los ratones de experimentación. Y todos los efectos que el azúcar hace cambiar nuestra microbiota y hace que se produzcan más cándidas. Uno veía en el consultorio, en las mamás que traían a las niñitas, que tenían un flujo vaginal y la pregunta era, señora, ¿usted le está dando muchas harinas o muchos carbohidratos a su hija? Y en efecto decían que sí. Entonces, cuando se le daba el tratamiento específico y en la nutrición, pues ellas empezaban a darle más grasas buenas, de mejor calidad de proteínas y reducían los carbohidratos, la niña pues mejoraba su flujo vaginal.
Sí, bueno, lamentablemente, una vez pues que ya tenemos la enfermedad o que tenemos que tratar la enfermedad de distintos sitios en el organismo, de distintos tumores que se pueden desarrollar en el organismo, tenemos que aplicar tratamientos que pueden afectar la microbiota intestinal, tanto los enterocitos como, pues, o sea, realmente toda la comunidad se ve afectada. Toda esa barrera protectora es barrida como efectos secundarios de la quimioterapia. Entonces, hay algo que es muy importante que yo quisiera que conversáramos porque para nosotros los oncólogos es muy importante para tratar esos efectos secundarios que pueden producirse como consecuencia de esa alteración de la microbiota, como es la diarrea, como son la aparición de aftas en la boca que se llama mucositis. Y una de las herramientas que nosotros utilizamos pues para tratar de regenerar esa microbiota alterada pues son los prebióticos y los probióticos. Entonces, en conjunto, ambos se llaman simbióticos, porque eso es lo que queremos, una microbiota sana que esté en simbiosis con nuestro organismo, es decir, bacterias buenas. Entonces, Gilda, coméntanos sobre los prebióticos, sobre los probióticos. Sí, lo que comentas es muy cierto. Para redondear el concepto de la pregunta anterior, que no te la contesté directamente, el intestino permeable es básicamente la apertura de esa unión intestinal que normalmente debe ser cerrada. Intestino con una unión fuerte y que sea selectiva, somos sanos. Con respecto a la parte de los prebióticos son todos aquellos alimentos que no pueden ser digeridos normalmente por nuestro organismo, pero que sirven de alimento para las bacterias buenas del intestino. En eso pues tenemos que la mayoría de los vegetales, por eso la importancia de los vegetales, que esos vegetales contienen fibra que no es digerible, pero que sí es digerible, es digerida por nuestras bacterias, por nuestra microbiota. Esa microbiota, entonces también de esa fibra, eh, puede producir eh, enzimas que nos permiten digerir bien y también la producción de ácidos grasos de cadena corta, sobre todo uno que se llama butirato, que también es muy importante para que las células del intestino tengan más energía y también para el cerebro, que tiene efectos protectores en el cáncer. El butirato también es un anticancerígeno. Eh, y sabemos también que los probióticos son bacterias buenas que están en nuestro intestino. Existe una diversidad de bacterias eh, y muchas tienen funciones específicas. Por ejemplo, los lactobacilos que están en el intestino grueso tienen una función preventiva en las infecciones del tracto urinario. Eh, pero sabemos también, hay que también decirle a nuestro público que el aparato digestivo es un tubo que se va especializando, donde empezamos por el esófago y en el estómago, y en el estómago tenemos mucha acidez, tenemos un pH ácido, por lo tanto tenemos muy pocas bacterias. Luego vamos al intestino, que es la continuación, el intestino delgado, y allí tenemos más, ya aparecen 1000 bacterias, 10 a las 7 bacterias, que es 10 millones de bacterias, pero cuando llegamos al intestino grueso, al colon, allí encontramos 1 billón de bacterias, es decir, 10 a las 12 bacterias, es decir, casi el mismo número de células humanas que tenemos en nuestro organismo. Así que a medida que vamos profundizando en nuestro aparato digestivo, encontramos mayor diversidad de bacterias. El estómago tiene una función que es la de disolver con los ácidos los alimentos. El intestino delgado, la de absorción, que es muy importante, pero el colon tiene la función de fermentación, que también es muy importante por las sustancias que producen los metabolitos para el estado de ánimo del cerebro. Nosotros en oncología, pues generalmente hacemos un abordaje integral del paciente. Oncosalud es un hospital de día
y pues el abordaje es multidisciplinario. Nosotros como oncólogos médicos vemos y evaluamos al paciente, pero también va a una evaluación nutricional, va a una evaluación psicológica y de esa manera, pues entre las tres especialidades se intenta pues el manejo integral del paciente. Sin embargo, por lo menos en mi experiencia, yo he visto que hay, con respecto a la educación nutricional de las personas, es muy, pero muy difícil desarraigar las creencias, las cosas que tú crees que funcionan. Bueno, pudiéramos hacer otro live nada más de cosas que te dicen los pacientes de hábitos nutricionales que tienen, que muchas veces están errados, otras veces no, pero, o sea, como es un cambio pues tan brusco, todo lo que implica primero pues que te den un diagnóstico de este tipo, después que te vas a someter a tratamientos que pueden cambiar tu aspecto físico, eso va a incidir también pues desde el punto de vista psicológico, obviamente, y cómo tú vas a afrontar todo lo que conlleva el tratamiento. Pero realmente donde yo veo que hay más resistencia y donde la parte del entorno familiar es más difícil de controlar es con respecto a la alimentación. Por ejemplo, hacen una entrevista con la nutricionista, pero al final el familiar o el cuidador pues le da los alimentos que a ella le parece o que le dijo la vecina o que toda la vida en su familia se ha comido de una manera y para ellos eso es perfecto. Entonces, ¿qué podemos hacer en cuanto, vamos a ponerlo como mitos y realidades? Por ejemplo, a las personas en general les encantan los jugos de frutas. Y pues se le insiste en que es mejor comer la fruta. Otro pues, elemento que es muy importante entre bastantes grupos familiares es la famosa sopa de pata de pollo. Yo no sé si tú la has escuchado. Entonces, bueno, quisiera que finalmente conversáramos acerca de un poquito, pues, de lo que se debe, de los mitos y realidades de lo que nosotros pudiéramos o que vivimos todo el tiempo en relación a los pacientes oncológicos y qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Sí, lo que tú hablas es muy importante. Yo creo que hacen falta dos cosas en todos nosotros que son fundamentales para tener un mejor estilo de vida y sobre todo la persona que está pasando por un cáncer, ¿no? Eh, que es básicamente conciencia y educación. Es importante recordar que cuando hay un cáncer, la persona tiene que estar informada también de que el metabolismo, la manera como esa célula cancerígena, esa célula está dañada, y tiene la planta eléctrica de esa célula, que es la mitocondria, que es la que produce energía, está dañada, está defectuosa. Las células sanas, en cambio, tienen esa mitocondria, está sana. Por eso la educación nutricional es muy importante. Una de las cosas que siempre he dicho a nivel oncológico es que a los pacientes con cáncer no se le dé azúcar, porque el azúcar es una leña, es como leña para el fuego, para la célula cancerígena. Cuando hablamos del tema de las frutas, no es lo mismo comer la fruta entera a comer la fruta en jugo. Cuando lo hacemos en jugo, lo hacemos sin la concha. La concha tiene la función de fibra, que es la de enlentecer el aumento rápido de la glucosa, del azúcar en sangre y sobre todo evitar los picos altos de insulina. Pero es importante saber que las células cancerígenas absorben el azúcar 90 veces más rápido que las células que están sanas. Si usted en su alimentación, si usted que me está escuchando, usted tiene cáncer, usted tiene algún familiar con cáncer, pues no le dé alimentos ricos en azúcar.
Las frutas tienen que ser dadas con moderación, en frutas más bien enteras, porque las frutas tienen también una sustancia que se llama fructosa, que es el azúcar de la fruta. La fructosa es buena cuando está en orquesta con los otros micronutrientes y la fibra de la fruta, pero cuando es aislada, la fructosa causa muchos daños en la hormona de la saciedad que se llama leptina, y mi cerebro, el cerebro dice, bueno, sabe dulce, pero no me lleno, entonces quiero seguir comiendo. Y la fructosa, además, cuando está en exceso, de hecho, hablábamos que en la industria alimentaria norteamericana y a nivel mundial, hay un azúcar que es terrible, que se llama el jarabe de maíz alto en fructosa, que en Estados Unidos se llama por sus siglas en inglés, High Fructose Corn Syrup, HFCS. Ese está en casi todos los alimentos, en la salsa para pasta, en el aderezo para las ensaladas, en las sopas enlatadas, en los refrescos, es terrible. Entonces es importante tener conciencia de qué estamos haciendo, porque cuando nos alimentamos, estamos alimentando y estamos haciendo que el equilibrio de bacterias buenas cambie. Entonces, si lo que yo alimento bacterias buenas o alimento bacterias malas. Entonces, de ahí va a depender también nuestra salud. Si yo lo hice un día, tal vez no pasa nada. Una semana, tal vez no pasa nada. Pero si ya son un mes, un año, 5 años, 10 años, pues se nos va la vida repitiendo un mal hábito que va dañando, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Por ejemplo, en los ¿Y refrescos, qué sustituto podemos darle al azúcar? realmente hay que tratar, yo digo que la medicina del presente va a ser una integración del presente con lo que hacíamos en el pasado. Tú hablabas muy bien de la sopa de pollo, de los caldos de pollo. Yo me acuerdo que muchas veces venían a la consulta las abuelitas y me decían, ¿tiene dengue el paciente? Y entonces, bueno, pero ¿verdad que es buena la sopa de pata de pollo? Y yo decía, bueno, pero ¿dónde está la ciencia en eso? Eso ha sido ancestral. Cuando estuve en la parte de nutrición integrativa, decían, bueno, mira, la sopa, eso usted pone los huesos de res, de pollo, de cerdo, y eso usted lo pone en una olla, como hacían en la época de las cavernas, ¿verdad? Que lo hacían a fuego lento, y usted lo hace No, 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 lentamente. las patas de la gallina que desprenden una sustancia gelatinosa, o sea, una cosa, bueno, a mi gusto, terrible. Bueno, pero eso terrible que tú ves, eso lo hacían las abuelas y eso tiene colágeno. Y ese colágeno precisamente, tú hablaste del intestino permeable, el intestino permeable está presente casi que en el 80-90% de las personas que tienen malos hábitos y eso ayuda a sellar el intestino permeable, así como también el ácido graso que se llama butirato, a reparar y entonces ya no siguen entrando tóxicos a nuestro organismo y tiene un efecto reparador. El azúcar, el problema es que hay una adicción y hay que tener estrategias para poder vencer a esa adicción y los antojos. Una de las estrategias es aumentar las proteínas de alto valor biológico y comer grasas buenas que me produzcan llenura, que me produzcan saciedad. Si yo como mi alimentación, buenas grasas como el aguacate, como el salmón, tengo por ejemplo pistacho o esta sopa de pata de pollo o sopa de hueso, de pollo, yo voy a calmar en mi cerebro esa adicción y entonces no voy a tener Mira, tantos Ítalo, me están antojos. avisando que quedan 20 segundos, entonces fíjate, Ok. ¿qué te parece? O sea, porque esto es, hay demasiada información y pues faltan todas tus recomendaciones holísticas que no solamente se limitan a la parte nutricional, sino a todo lo que es el estilo